Hola, buenos días. Me llamo Jorge, soy argentino y estoy haciendo este video porque quiero compartirles mi humilde y personal visión de lo que fue el contexto histórico en el cual se creó la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Tenemos que pensar en la figura de Eleanora Roosevelt. Es la protagonista de la historia que yo quiero contar. Esposa, viuda, al momento de terminar la guerra, viuda de Franklin Delano Roosevelt, quien fue el presidente que lidió con la Segunda Guerra Mundial durante casi todos los años que duró. Franklin Delano Roosevelt muere a principios del año 1945, después de haber desarrollado el proyecto Manhattan. Este proyecto es el proyecto científico que permitió el desarrollo de las bombas atómicas. Roosevelt no lanzó las bombas atómicas porque murió a principios del año 1945 de muerte natural con un derrame cerebral. Pero lo sucede Truman en el cargo y 4 meses después de haber asumido, Truman, sin que le tiemble la mano, lanza las 2 bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki. Y bueno, dando con esto como consecuencia la inmediata rendición de Japón y a continuación también el inmediato fin de la Segunda Guerra Mundial. Y apenas terminada la guerra, los países que habían conformado el grupo de los aliados organizan lo que conocemos como la ONU, Organización de las Naciones Unidas. Esta organización fue creada con el propósito de velar por los sagrados valores de la paz, de la dignidad, de la libertad y con la misión de evitar futuros conflictos tan trágicos como lo había sido la reciente Segunda Guerra Mundial y como antes había sido la Primera Guerra Mundial. Pero el punto es que esta organización de las Naciones Unidas, una de las primeras acciones que realiza fue la creación de una comisión de derechos humanos integrada por 18 notables, presidida por Eleanora Roosevelt, viuda del presidente Roosevelt, y bueno, entonces esta comisión se encargó en primer momento de redactar los borradores de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Este proceso lo empezaron en el año 45, lo terminaron en el año 48, 3 años, no es mucho tiempo para hacer que era algo muy importante y eran muchos los países intervinientes. Pero en 3 años lograron consensuar el texto definitivo de lo que fue la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Entonces, ¿cuál es mi punto? Mi punto es que la mujer que fue esposa, compañera ideológica, primera dama del hombre que impulsó el desarrollo de las bombas atómicas, y obviamente estaba de acuerdo con eso porque era compañera ideológica del proyecto político de Roosevelt. Esta mujer, Eleanora Roosevelt, fue designada para presidir la Comisión de Derechos Humanos. Entonces la pregunta es, ¿con qué autoridad moral Eleanora Roosevelt puede presidir esa comisión? ¿Y con qué criterio la Organización de Naciones Unidas
designa a esa mujer a presidir dicha comisión? Bueno, esto lo considero yo un exabrupto de la historia. Lo considero una burla a la humanidad. Y lo comparo con un hecho, con otro exabrupto de la historia, quizá no tan grave como este, pero comparable en alguna medida, que en una época más reciente hubo un presidente estadounidense y un presidente ruso que por algún tratado, una negociación que hicieron, resultaron postulados para recibir el Premio Nobel de la Paz. Y no sé si después lo ganaron al Premio Nobel de la Paz, pero no importa en este análisis. El punto es que como mínimo los postularon. Y mi punto es que las personas que tienen la conciencia sucia, como pueden ser los presidentes estadounidenses y los presidentes rusos, y estoy seguro que los presidentes de cualquier país, no pueden o no deberían ser postulados a premios Nobel de la Paz, ni deberían ser designados a presidir comisiones de derechos humanos, como fue el caso de Eleanor Roosevelt, quien no fue presidenta, pero sí fue compañera ideológica y de vida del presidente Roosevelt, que creó las bombas atómicas. Y bueno, nada, este es el contexto histórico en el que la Declaración Universal de los Derechos Humanos surge, entra en vigencia, y ahora, después de muchas décadas que esta Declaración de los Derechos Humanos está vigente, podemos analizar qué es lo que ha pasado en estas décadas. Y lo que analizamos es que la Declaración Universal de Derechos Humanos no ha servido para nada. Es puro papel escrito, desperdicio de tiempo de quienes estuvieron deliberando en esto, una teatralización histórica, porque en todos los países que la suscribieron los derechos humanos no se respetan. Y no quiero poner ejemplos de cómo es que no se respetan los derechos humanos, porque eso lo quiero dejar para algún video posterior. No sé si será el próximo o alguno más adelante. Nada, ahora estoy haciendo mis primeros pininos en esto de grabar videos y colgarlos en YouTube, así que no me ve ni el loro. Espero que alguien lo vea esto. No se guíen por la cantidad de suscritos que tengo a mi canal, porque deben haber 4 o 5. Pero sí me gustaría que, si este video les ha gustado, le pongan algún like, le pongan algún comentario, y me gustaría que el comentario fuera sobre todo basado en la opinión que ustedes tienen sobre la figura histórica de Eleanor Roosevelt. Y bueno, nada, me despido de ustedes. Suscríbanse, háganme el favor. Y los saludo. Hasta luego.